Buenas tardes, a continuación les vamos a hablar sobre el resumen del libro leído de Ecología. El libro se llama La Tierra Herida. Este libro es una conversación entre un padre y su hijo que es doctor en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo cual quería decir que comprendía la mayor de problemas de medio ambiente que ocurrían en nuestro planeta, y de hecho los explicamos a continuación en este resumen. Padre e hijo comienzan hablando sobre el clima y las temperaturas, ya que habían ascendido notablemente en todo el mundo. En el último ciclo, los estudiosos habían detectado que la temperatura media anual había ascendido 0.7 grados centígrados, pero la subida de temperaturas parecen ser mayores en España que en todo el planeta, ya que en España las temperaturas medias anuales han aumentado 1,5 grados desde 1971 hasta el año 2000. Es decir, entre 2 o 3 veces el promedio esperado para 100 años. Por supuesto, el clima varía de forma natural, y de hecho ya ha ocurrido antes, y después de que existiésemos nosotros los humanos y al margen de nuestro comportamiento. Belén Montrat, en su tesis doctoral, comprobó que las temperaturas del mar Mediterráneo en las costas españolas habían subido y bajado de forma muy significativa en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos 250.000 años. Luego, padre e hijo continuaron hablando de la población humana y de la explosión demográfica que había sufrido nuestra especie. Desde 1950 la población mundial se ha duplicado. En la actualidad el número de habitantes ronda los 6.000 millones. Desde hace solamente 50 años aproximadamente la población humana ha aumentado cerca de 2.300 millones de personas. Es una cifra enorme, pero conociendo el censo mundial que se incrementa aproximadamente en 1/4 millón cada día, esto es un grave problema, ya que para alimentar a toda esta población, hace 5.000 años se quemaban los bosques para producir comida. Aún se sigue haciendo, pero antes solamente se emitía dióxido de carbono a la atmósfera y contaminaba. Ahora no solo queman bosques, sino que también se queman otros combustibles, fósiles como carbón, gasolina o petróleo. Que estos combustibles, aparte de generar dióxido de carbono, también emiten grandes cantidades de metano, óxido nitroso y otros que son productos totalmente artificiales llamados clorofluorocarbonatos o CFC. Estos no existían previamente en la naturaleza. Tienen una enorme capacidad para retener calor y, como la gente bien conoce, pero al parecer no es importante, destruye la capa de ozono. En 1987, 43 naciones firmaron el Protocolo de Montreal, estableciendo plazos para prohibir la fabricación y posteriormente la utilización de CFCs. También existe otro determinado ozono, que es el llamado ozono troposférico, que está presente en la troposfera de forma natural. Una parte proviene del existente en las capas altas de la atmósfera, que es la estratosfera, que es transportado hacia niveles más bajos, a las capas de aire próximas a la superficie terrestre. Otra parte procede de procesos naturales que tienen lugar en la biosfera y que dan lugar a la formación de ozono, a partir de emisiones de oxígeno y nitrógeno que tienen su origen en procesos biológicos y en emisión de compuestos orgánicos volátiles, procedentes de la vegetación, de procesos de fermentación o de los volcanes. Pero como el proceso requiere además el concurso de la luz solar, es en primavera y verano cuando se alcanzan las máximas concentraciones de ozono troposférico. Al aumentar su concentración, el ozono se convierte en un contaminante que afecta a la salud de las personas. Este ozono, junto a otros productos, forman esa cálima, sucia, gris o más o menos amarillenta que se observa en ocasiones sobre nuestras ciudades y que se suele llamar smog, palabra inglesa formada por humo y niebla. El smog se usó tristemente famoso, ya que en Londres hace algunos lustros mataba a miles de personas. Otro tema del que también habla es de la desertificación, que al principio no se le hacía mucho caso, pero como poco después fueron dándose cuenta de que existían sequías, pérdidas del suelo fértil y ausencia de vegetación, por fin alguien se dio cuenta de que el agua era un bien muy preciado, aunque existiese un gran número de agua en proporción a la tierra. Exactamente un 97,5% era agua salada y tan solo el otro 2,5% era agua dulce. Y esa poca agua para todo el mundo.
En un futuro esto podría provocar guerras, ya que ahora mismo existe agua para todo el mundo, pero cuando la gente empiece a faltarle pelearán por ella. En algunos habrá conflictos porque hay ríos entre dos países y se pelearán por esa agua. Después, también está el problema con las cosechas. Estos problemas surgen porque se utilizan demasiados abonos químicos, como por ejemplo pesticidas. Eso hace que al cabo del tiempo las tierras no sean fértiles y no podrán cultivar entre ellas, y encima esos pesticidas y abonos contaminan muchísimo. A continuación continuaron hablando sobre las subidas del nivel del mar, que de hecho está ocurriendo en este momento, ya que se están derritiendo los glaciares, como por ejemplo el Monte Perdido, en los Pirineos, que en el siglo XX abarcaba cerca de 500 hectáreas y ahora solamente ocupa 20 hectáreas. Pero que la marea suba también afecta a las personas más de lo que creen, ya que pueden contaminar los acuíferos y los pozos cercanos de las costas, y pueden hacer que personas que viven en islas o que viven al nivel del mar tengan que cambiar de residencia por obligación. Y estos cambios tan repentinos no son buenos para la salud. Pero para esto existen revistas que estudian cómo puede repercutirse sobre la salud humana estos cambios recientes, ya sean climáticos, ambientales y económicos o sociales. Como la salud de la gente peligra, se creó el protocolo de Kioto, que trataba de un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo industrializado en 2012. Idealmente, el resultado final del protocolo de Kioto debería ser una reducción de esas emisiones por debajo de los niveles de 1990. Lo malo de este protocolo es que ahora no podían combustionarse el carbón y otros tipos de fuentes energéticas porque emitían demasiado dióxido de carbono. Entonces, tuvieron que crear otros tipos de fuentes de energía mediante otros tipos de recursos, como por ejemplo la energía eólica, la energía solar o la nuclear. Pero los ecologistas tampoco están de acuerdo, por ejemplo, de que pongan molinos de viento, ya que matan aves y esto puede ocasionar muertes de animales y que finalmente haya una crisis en la biodiversidad y que llegue a extinguirse especies. Pero esto es muy poco probable, pero aún así tiene su riesgo, pero la gente no le hace mucho caso. Se fijan más en los paisajes más importantes, como el cambio climático que modifican los paisajes, reducción de agua existente, pérdidas en la agricultura, en fin, que los humanos tienen la presión de cuidar el medio ambiente. Para controlar emisiones de dióxido de carbono o de CFC, se crean cumbres. Por ejemplo, en 1992, en la cumbre de Río se acordó un gran convenio de carácter general sobre el clima y se intentó convencer a los escépticos. En 1997 se firmó en Kioto un protocolo concreto que obligaba legalmente a los países industrializados a reducir sus emisiones en un 5% hasta antes del 2012. Su elaboración fue con lucidez y generosidad. Se aceptó que solo los países desarrollados redujeran sus emisiones, asumiendo que los países pobres no estaban en posición de reducir nada. Así, la Unión Europea aceptó reducir sus emisiones en un 6%, Asia en un 8%, y Rusia se mantendría en las actuales. Respecto a la posición de los Estados Unidos, lo que está haciendo